A ver, ahí sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera presentación de libros de esta noche, así que les pido un aplauso muy grande para la señora, no saben quién, Nilda Barba. ¿Con esto o con este? Con este mejor. Así me quedan las manos. ¿Está abierto? Hola, buenas noches a todos. Gracias, chicas, por la invitación. Muy contenta de estar acá. Liliana me llamó, ¿no? ¿Vos me llamaste? Sí. Y Patricia Ortiz. Tuvieron la gentileza de pasar la presentación del mes pasado a porque justo acababa de fallecer mi mamá cuando me tocaba venir. Así que les agradezco de corazón. Bueno, es raro presentar el propio libro, ¿no? Para mí es la primera vez que me pasa. Voy a intentar hacerlo yendo a lo fundamental, que me parece que merece una aclaración. El libro que presento hoy es Espejismos, viajeros sin eternidad. Y lo primero que les voy a contar, después lo voy a leer bien, pero les cuento que este libro surgió de la lectura de un cuento de Borges. Ahí me escuchan mejor, ¿no? Que es el cuento ese que es Clon, Uqbar, Orbis y Tertius. Es difícil de memorizar. Pero si recuerdan, en ese cuento va Borges con Bioy caminando por un pasillo de una quinta en Gaona, en la avenida Gaona, buscando una enciclopedia que hay supuestamente en esa casa con el capítulo que falta en muchas otras enciclopedias. A ver si ahí ¿se escucha bien? Entonces, en el momento en que en el cuento dicen que van atravesando ese pasillo para llegar a la biblioteca, en el fondo del pasillo hay un espejo. Cuando comentan eso, yo digo, ese espejo es negro, pero no decía, me volví atrás a ver si decía el espejo negro o algo, no. Y después me dio la sensación de que ese espejo podía ser atravesado, que era blando. Y que del otro lado del espejo estaban todas las imágenes proyectadas a través de los años en ese espejo. O sea, todo el que se había mirado en él, en las distintas circunstancias de la vida, con los pesares, las alegrías, las preocupaciones, los sueños, había quedado dentro del espejo. Entonces, ese espejo se iba a convertir en un lugar ideal como para revisar el pasado, revisar esos cuestionamientos y preguntas que nos hacíamos. ¿Cómo era entonces? ¿Cómo veía yo la vida? ¿Esto que había soñado? ¿Cómo fue realmente después? ¿No? Y así cantidades de cosas, todo lo que uno se puede preguntar cuando está en un lado confortable, calentito, mullido, como es supuestamente, yo me lo imagino, ese otro lado del espejo. Así que ahí cabía todo lo que yo en ese momento me podía cuestionar y me venía cuestionando desde antes. Esas cosas en las que uno piensa y piensa cómo será y cómo fue y cómo cambió y qué fue lo que cambió. ¿Cambió realmente o cambió mi percepción de lo que vi, lo que viví anteriormente? Y bueno, así surgió este libro. Además, una cosa llamativa que a mí misma me llamó la atención fue que del otro lado del espejo, yo al principio, cuando empecé a escribir los poemas de este libro, me imaginaba que era un lugar amplio, pero era del tamaño de una habitación, más o menos. Y veía como rincones. ¿Vieron en el colegio, en el jardín de infantes, que hay rincón de la casa, rincón de las actividades artísticas?
Bueno, en ese otro lado del espejo yo veía como rincones, como que en un rincón estaba, por ejemplo, mi niñez, con cómo yo viví esa niñez, qué cosas me pasaron, por qué, en mi caso no tengo que ir a contar nada, pero bueno, esto solo, porque yo siempre me sentí grande, por ejemplo, nunca me sentí una niña, y así en los distintos sectores eran distintos tipos de cuestionamiento o de situaciones que había, estaban como agrupadas. Y un día yo digo, no hay puertas en este lugar. Y no había puertas, pero ¿qué había? Era todo abierto atrás. Y había como una playa con puertos. Y puertos que podían ser de llegada, de partida, de espera, ¿no? Y bueno, hasta ahí llegó cómo se fue ampliando el espacio. Bueno, y ahora les leo lo que escribí y lo mejor es leer los poemas, ¿no? Bueno, a ver si logro ver. Escribí esto. ¿De dónde y cómo surge este poemario? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el punto de partida? Espejismos viajeros sin eternidad surge a partir de la lectura de una escena que me perturba, que me convoca, del cuento Tlön Uqbar Orbis y Tertius de Borges, que comienza así, recordarán. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo del corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. Así comenzaba ese cuento. Y ahí es donde yo vi ese espejo que se fue modificando, digamos. Todos recordarán ese cuento seguramente. Inmediatamente imaginé que ese espacio, ese espejo era blando y negro, y supe que podía ser atravesado hacia un lado y hacia el otro. Podían ir de ida y de vuelta a atravesar ese espejo. Esas imágenes, tanto la del espejo como la del pasillo, me produjeron la convergencia de un conjunto de intereses que yo tenía para desarrollar y se articulaban de alguna manera con obsesiones, tensiones, búsquedas que yo venía esbozando. El otro lado era mullido y cálido, era el lugar ideal para desarrollar y expresar mis divagaciones. Ese otro lado se fue expandiendo a medida que fui avanzando en la escritura hasta llegar a los puertos y las aguas. Ahora voy a enfocar otro aspecto diferente en cuanto al armado del texto. Los poemas que conforman el libro están dispuestos como un recorrido, como un viaje, donde las voces líricas están desarrollando un traslado tanto en el espacio como en el tiempo. El traslado en el espacio está dado por el pasillo que deben transitar para llegar al final, donde está el espejo, que además de ser una superficie plana y reflejante, es blando, como dijimos, y las voces líricas lo penetran y atraviesan. Las voces líricas y las voces narrativas confluyen en el armado del texto, y eso es el distintivo mayor de este libro. El conjunto de poemas que configuran espejismos viajeros sin eternidad exige la necesidad de pensarlo, además de como un conjunto de poemas, como una novela lírica, como un viaje a través del espacio y del tiempo. La idea de viaje también está dada por los puertos, que están del otro lado, y los puertos, que son los lugares a donde se parte y a donde se llega, como implican el futuro y el porvenir. Asimismo, el viaje es temporal, ya que del otro lado las voces líricas pueden percibir el pasado, pero ese pasado es percibido como una tensión entre lo que fue y el modo en el que ese hecho, ese sentimiento, ese afecto fue imaginado y percibido con imaginación.
Dicho de otra manera, en el espesor y del otro lado, ese espejo, en lugar de reproducir una imagen espacial, siempre en presente, se convierte en una suerte de caleidoscopio, una imagen espacial, me equivoqué de renglón, se convierte también en una suerte de caleidoscopio del pasado, en el que ese pasado es visto y confrontado entre espejismo y la realidad. Entonces hay una dimensión espacial y una dimensión temporal. El espejo, que básicamente es un reflejo espacial, se convierte en una dimensión de acceso a la temporalidad, presente, pasado. Por lo tanto, hay dos movimientos, un movimiento espacial y un movimiento temporal, presente-pasado, y hay también dos voces líricas. Un yo, que es la percepción que en primera persona se tiene del mundo, y el ella, que es la percepción desde otra voz de ese yo. El yo que narra la identidad solo se consuma cuando se confronta con múltiples otredades del mundo, pero básicamente con la otredad de su identidad. Otra mirada de nosotros mismos sería, ¿no? No reflexionan esas dos voces, yo era otra en otra época, no. Se preguntan cómo veía el mundo en ese momento. Entonces advertir cuánto de la vida he vivido como espejismo. Parafraseando a Borges, cito, el espejismo es la superficie sobre la que se refleja la esperanza. Esas voces líricas están viendo el contraste entre lo que fue y lo que pudo haber sido en la imaginación en el mundo de los posibles. Asimismo, perciben la modificación de los recuerdos, el recuerdo como una especie de novelización de la vida. Si buscamos los personajes en tanto novela, los personajes son las imágenes metafóricas, y el gran personaje de esta novela lírica es el espejo, personaje que tiene una transformación. Ese espejo se transforma de una dimensión espacial a su dimensión temporal y da acceso a la otredad, pero no solo a la otredad de verme de otra manera en la imagen reflejada, sino que me veo en otro momento, en otra época, cuando paso del otro lado, y en la espesura de ese espejo también. La tensión, la diferencia entre lo vivido y lo imaginado, no necesariamente supone un menoscabo con lo que se imaginó pudo haber sido, que esto sea más grandioso que lo que extrañamente vivió. También está el riesgo de la pérdida, que no haya habido suficiente capacidad de imaginación para percibir que ese hombre, esa mujer, que ese paisaje, que ese libro, que esa situación era mucho más maravillosa que lo que fue reducido con la cotidianidad. Ya termino. Bueno, ya verán al leerlo que hay muchos temas que se exploran en el texto, como la valoración de la autenticidad, por ejemplo, la finitud, la apariencia y la realidad, la escritura, los sueños, los propios fantasmas, las propias cárceles, la desmemoria, el cambio permanente y necesario y muchos otros. Ahora voy a cerrar con la lectura de uno o dos poemas de cada capítulo de las dos partes de este libro. Y pasamos a la lectura, que es lo principal, ¿no? Bueno, voy a comenzar con un poema que abre el libro, que dice: el tiempo ilumina la espesura invisible que murmura bajo el polvo de los días ancestrales. El tiempo ilumina recuerdos ebrios, fugitivos de límites inquietos. En la cara bruñida y brillante, sin embargo, luminarias de utilería distinguen el intenso artificio del mero parecer, que deslumbra y desorienta máscaras
en el mismísimo cristal. Bueno, y vamos al primer capítulo, que es el afuera, en el andar. Perfiles asimétricos, como diferentes maneras de ser, conviven en ese rostro de mujer, en ese cuerpo. Ella se ve mirándose, mirando el reflejo casi desconocido, asimétrico gesto de sus propias facciones. Ella se ve mirándose en el instante diverso y simultáneo del tiempo suspendido, justo antes de desvestirse de cuerpo, sumergirse en el espejo y ahondar en todos sus perfiles asimétricos. El pasillo es un camino, un derroche de incertidumbre. Indaga, duda, cuestiona, busca la sustancia de su complejidad. Intuye lo frágil, la desmesura, el exterminio, en ese camino enorme del pasillo hacia el espejo de realidades urgentes que distraen, confunden, se alejan del adentro incierto y gigante que reclama identidad, desde el no lugar, desde el otro lado del espejo, al final del pasillo. Casi sola de mí me asomo a las profundidades de mi universo en el dorso y salto. Mortal el trampolín muelle, más adentro que nada. Me transito, me rompo, me transformo, me muero, aunque no del todo, para volver a romperme, a construirme, a transformarme del otro lado, ese mundo tan mío. Y entonces salgo y me inserto otra vez en el mundo colectivo, donde las máscaras ocupan los espejos.